8:14 y hoy, 12 de octubre, Día de la Raza o Día de la Hispanidad. Un día en el que también se puede hacer una evaluación de cómo está América Latina, cómo está Guatemala en relación con un tema fundamental. Y aquí alguien ya mencionó su nombre, Sergio Fajardo, el exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia, que aquí en esta cabina la semana pasada, Marielos, hace exactamente una semana, decía que la gran apuesta de la educación no debe quedarse en eso. Y precisamente organizaciones civiles de América Latina y el Caribe se están reuniendo aquí en Guatemala para abordar el reto de la permanencia escolar. Ya tenemos a nuestro primer invitado por la vía telefónica, así que lo presentamos, Marielos. Sí, le damos los buenos días y gracias por recibir nuestra llamada. Matías Peire, de Educar 2050, de Argentina. Así es, señor Peire, gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta es muy directa y sencilla. ¿Qué hacemos para que en América Latina, bueno, no sé cuál es el caso de Argentina, pero por lo menos en Guatemala tenemos problemas en tal sentido, haya más permanencia escolar? Adelante, le escuchamos. ¿Qué tal a todos? Un saludo. Gracias por el espacio. Y una propuesta que nosotros tenemos central es la instalación del tema de educación, que después, a partir de esa instalación del tema en la sociedad, va a ayudar en mejorarse un montón de cuestiones, y no solamente en la permanencia, que es un gran problema también en la Argentina, ¿no? Entonces nosotros queremos trabajar muy fuerte desde la sociedad civil y para la sociedad civil, para que este tema sea cada vez más relevante y sea un tema que ejerza cada vez más presión a los diferentes gobiernos, y por eso nos unimos en esta red de organizaciones latinoamericanas para que esa fuerza sea mayor. Debo decir que ya se nos une también aquí a esta charla Rosana Castrillón, de Unidos por la Educación de Panamá, y en este caso vale la pena, Marielos, que recordemos un par de cosas en relación con cuáles son los momentos clave. Así que gracias, licenciada Castrillón, por estar con nosotros, y seguirá siendo el primer año de primaria, en todo caso, el momento en el que más abandonan en Panamá, también en América Latina, los estudiantes. Adelante. Muy buenos días a todos, gracias por la oportunidad. Nidia Rosana Castrillón les saluda, de Unidos por la Educación Panamá. La realidad es que hay diversas causas en cuanto a el abandono escolar y en distintas edades. Nosotros notamos que en nuestro país al menos se hace muy evidente el abandono escolar en el 7º grado, en los puntos de quiebre, sobre todo en los diferentes trayectos escolares. Cuando se termina primaria, cuando se termina los primeros 3 años de la educación secundaria, también lo notamos, y hay diversas razones. Algunas tienen que ver con, en el caso de las niñas, con embarazos tempranos que implican obligaciones familiares, aunque existe en nuestra normativa la posibilidad que continúen estudios dentro del sistema de educación formal, pero también vemos que tiene que ver con recursos económicos o de la falta de ellos. Y hay otra situación que es muy preocupante, que es el hecho de la escuela como un lugar que no motiva, que no inspira, que no se considera un espacio de esperanza para lograr movilidad económica y social. Así que nosotros creemos que esas son en realidad las 3 áreas en donde podemos vincular las razones que tienen un impacto en el abandono escolar. Hay mucho que platicar, y en este caso con nuestro invitado, el doctor Peire, tendríamos muchas dudas que plantearle. Señor Peire, ¿cómo podríamos lograr que la escuela sea un espacio en donde los niños se sientan protegidos? Que sea un espacio de esperanza, Lo que necesitamos es que los niños quieran participar de esa escuela. Y ahí nos salimos un poquito de debate del sistema educativo y de lo inmediato, y tenemos que empezar a entrar en el debate de la innovación en la educación. Hoy las exigencias de niños con otras demandas y con otras lógicas nos exigen a que pensemos en un sistema educativo nuevo, diferente, que convoque y que retenga al niño con ilusión, con motivación y con esperanza, claramente. Licenciada Castrillón, ¿usted considera que la tecnología podría ayudar a esa innovación y a mejorar ese ambiente escolar?
La tecnología es una herramienta que por supuesto puede colaborar, especialmente si los niños no tienen acceso a la tecnología, puede ser definitivamente una herramienta muy interesante, pero ojo, ya se ha sabido, por ejemplo, que el uso de la tecnología entre los diferentes niños según su perfil socioeconómico y cultural es diferente. Entonces, cuando los niños son más pobres, utilizan la tecnología como una herramienta para redes sociales, para juegos, pero no para construir aprendizajes. En muchos casos hay estudios por todas partes. Nosotros pensamos que más bien la escuela tiene que ser emocionante, tiene que ser una escuela activa, donde los niños realmente puedan hacer posible el derecho a educación de calidad, que implica una educación que sea eficiente, eficaz, relevante, pertinente y equitativa. Una educación que los ayude a funcionar en un mundo totalmente diferente y que construya sobre los 4 saberes de la UNESCO: el saber ser, hacer, aprender y convivir. Entonces, por ejemplo, acabamos de ver entre las prácticas innovadoras en América Latina lo que ocurre en El Salvador. Hay una escuela que ha sido premiada en el Distrito Italia, en El Salvador, que está justo en un área infectada por maras y abrió una situación de seguridad, pero en esa escuela hacen cosas que no hacen en ningún sitio. Tienen oportunidad de tener talleres de pintura, de panadería, de escultura, talleres de natación, aprenden cosas diferentes, tienen oportunidades de representar a su escuela y a su país fuera, y eso implica una escuela emocional, una escuela divertida, no una escuela tradicional. Y eso atrae, evidentemente, señor Peire. Tenemos datos acá, que son datos que ustedes están compartiendo en este encuentro. El 18% de los latinoamericanos entre 15 y 19 años ni estudia ni trabaja. En Guatemala, según lo que se sabe, hay 800,000 jóvenes que se encuentran fuera del sistema escolar. ¿Cómo tendrían que tomar estos números quienes tienen a su cargo sacar adelante las políticas públicas? ¿Qué sería lo primero que tendrían, al final de cuentas, que decidir y hacer según usted? Principalmente, lo primero que tiene que hacer la autoridad máxima a nivel político es poner esto como una prioridad en el largo plazo y con una prioridad en lo inmediato, porque esta cantidad de niños fuera de la escuela es un futuro de mucho riesgo para ellos y para toda la sociedad, ¿no? Porque esos niños después serán captados por la delincuencia, serán captados por sistemas que van a estar en la informalidad, y eso, más allá de ser un riesgo para ellos, que claramente lo es un riesgo para toda la sociedad. Entonces, lo primero es que esto sea una prioridad. Las cuestiones técnicas y las cuestiones de experiencias exitosas existen, los diferentes abordajes, no va a haber un solo abordaje, sino que va a haber muchos abordajes diferentes para cada situación. Existen y hay buenas experiencias en toda la región y en todo el mundo, pero lo que más necesitamos es esta voluntad política para que esto sea realmente una prioridad y esa prioridad pueda arrastrar toda esta sabiduría y todo este conocimiento y experiencia que se viene tomando en los últimos años. Licenciada Castellón, muchos hablan de apostar por la educación, es un tema recurrente, sobre todo en los países de América Latina. ¿Qué significa eso ya en la práctica? Bueno, significa que estamos en la región más desigual del mundo y obviamente nuestros sistemas educativos reflejan esa desigualdad. ¿Qué significa eso? El derecho a educación de calidad, el derecho a la educación per se. ¿Qué significa? Que sea una educación asequible, que sea aceptable, que sea adaptable, que esté disponible para todos los niños, está muy entredicho en muchos países de América Latina. Entonces, ejercer derechos de esta índole no son sencillos y en la práctica implica que tenemos que ir creciendo y fortaleciendo un entramado social de forma tal que esos derechos no solamente sean en abstracto, que nosotros como sociedad custiemos que esto se dé, pero especialmente educar más y mejor a los jóvenes. Desafortunadamente, la escuela incluyente se está convirtiendo en un espacio excluyente, porque en muchos de nuestros países donde no se determina la calidad de educación que recibes. Y si eres pobre, no tienes un espacio de esperanza en la escuela.
simplemente se van a reproducir los círculos de pobreza, de desigual distribución de la riqueza, las lacras sociales que todos conocemos. Entonces, no queremos hacer esto, queremos una América Latina que trabaje desde un enfoque en donde la educación sea una gran prioridad nacional, pero no solamente para los tomadores de decisiones. Yo le estoy hablando en este momento a los padres de familia de Guatemala, a los estudiantes de Guatemala, a la sociedad civil de Guatemala, a los comunicadores de Guatemala y a todos los actores que pueden tener incidencia. Y les reitero, el futuro de Guatemala y de todos nuestros países se decide en el aula de clase. Hay que acompañar a las escuelas, hay que hacerse parte de lo que ocurre en las escuelas, es importante, y todos los niños, desde que nacen, por el solo hecho de nacer, como nos dijo ayer el señor Carranza de la UNESCO, tienen derecho a la educación. Es un derecho natural protegido por convenios internacionales, por normativas constitucionales, pero tiene que haber la posibilidad de ejercerlo correctamente, y por eso estamos aquí hablando de educación. Bueno, para terminar, porque el tiempo es implacable en tal sentido, señor Peire, una pregunta muy directa. ¿Por qué hay abandono escolar en Argentina? ¿Cuál es la razón principal? Puede haber varias razones. La principal, o puede haber dos dimensiones importantes. Una dimensión tiene que ver con los ambientes más vulnerables, en donde hay más pobreza, hay más deserción, hay menos retención. Claramente la escuela no representa una posibilidad, no tienta, sobre todo al niño más pobre, y salir de esa escuela es fácil. La decisión de salir de esa escuela es muy fácil. Y la otra dimensión, que no es tan coyuntural, es lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué ofrece esa escuela? Y eso es en todos los niveles, digamos, en los niveles pobres, en los niveles medios y ricos. ¿Qué ofrece la escuela a los niños? ¿Por qué los niños quisieran quedarse en esa escuela? Y ahí es un replanteo muy profundo que tiene que ver con lo que hablamos también de las nuevas prácticas, de la innovación en educación, para abordar a estos chicos de una forma totalmente diferente, para que ya no sea vertical la intención de quedarse, sino que los chicos por su voluntad quieran seguir ese proceso escolar. La misma consulta para ustedes, licenciada Castrellón, ¿qué es la causa principal de la deserción en Panamá? Justo la licenciada nos tuvo que dejar porque estaba con otro tomador, así que puedo seguir ya con... Bueno, entonces muchas gracias tanto a Matías Peire como a Rosana Castrellón por haber estado con nosotros aquí en la primera hora. Vamos a ir a la pausa, regresamos muy pronto y cada día lo sabemos más, lo entendemos más y nos lo dicen más. La gran apuesta, la educación.